Vale, pues ahora ya sí que sí está grabando, así que comentadme si tenemos alguna dudita. Respecto a las heteroevaluaciones, bueno, la de la heteroevaluación 1 ya la teníais, la heteroevaluación 2 os he contestado a una de las preguntas porque es la que es más susceptible de que entre en el examen y así me puedo tomar con más calma los folletos que me gusta como mirarles detenidamente y es que eso me gusta como mucho, así de cómo están planteados y no lo quería hacer deprisa y como después tengo una semanita en el sentido de poder revisar esas cosas que no era de la tutoría, pues por eso todavía no lo tenemos corregido. Y lo mismo con el del fragmento del lobo de Wall Street, que sobre todo era para que repasásemos un poquito respecto a la atención telefónica, pues algún ejemplo más práctico, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis vamos con algún concepto así que tengáis de dudas y les vamos viendo un poco todos. Barreras psicológicas e ideológicas, ¿se parecen mucho? Sí. Se parecen un montón, Natalia. Las barreras es algo importante de cara al examen, ¿vale? El otro día yo creo que también las repasé un poco, pero vamos a ellas. Normalmente, perdón, lo del examen. El tipo test es con ordenador y en este caso de desarrollo seguramente también sea ordenador, pero bueno, si lo puedo hacer en papel y demás, pues también lo haré en papel, que yo creo que os resulta más sencillo el hecho de contestarlo. El problema, bueno, problema entre comillas, es que después el solucionario, pues es verdad que para verlo en Moodle veis como todo mucho más detallado, sin embargo el poder ver el solucionario en papel, pues o bien os llamo por teléfono o bien, bueno, pues ya veremos a ver si alguno quiere ver luego esa parte, cómo se lo puede enseñar, ¿vale? O bien proyectándolo por aquí, quedando en tutorías a través de Moodle o bueno, ya veremos, ¿vale? ¿Cuántas preguntas tipo test? 25 preguntas tipo test. De desarrollo, pues a ver que haga memoria, que ya lo he estado maquetando así un poquito. Son 3 preguntas de desarrollo, si no recuerdo mal, aunque algunas de ellas tienen subpartes. Tienen como subpreguntas, entonces bueno, al final. Este examen estaba convocado a las 9:15 o 9:30, que como es un horario diferente al de las tutorías, vamos, os lo voy a mandar, lo tengo aquí anotado. Vamos a ver. Lo tenéis vosotros seguro más apuntado. 9:15, vamos a ver, que lo tengo aquí en la guía. De 9:15 y bien, y es a las 10:30, ¿verdad? Anatomía, que parece, os doy hasta las 12, que es hora 30. Sí. De todas formas, eso, mandaré también un correo y lo pondré por el foro. Bueno, entonces vamos con... Sí. Restan las preguntas que están mal contestadas. Las preguntas es por acuerdo de todos los profesores. Las preguntas bien contestadas suman un punto. Las no contestadas, no, las de desarrollo no restan. Las no contestadas, hasta donde yo recuerdo, restaban 0,5 y las que estén mal y las no contestadas no puntúan. Si no recuerdo mal, así era. Las de desarrollo no restan. En ese caso, pues es un porcentaje del examen. Entonces, bueno, pues simplemente si me has contestado una cosa que está mal, no te resto, simplemente no te puntúo. ¿Vale? Bien, por aquí había preguntado Natalia barrera psicológica y barrera ideológica. Yo creo que a lo mejor para poder diferenciarlas tenemos que pensar que la barrera psicológica normalmente es aquella que se da por una percepción propia incorrecta, mientras que cuando es de tipo ideológico es más a nivel social. El otro día os ponía el ejemplo en barrera psicológica, creo que os ponía el ejemplo algo así como he tenido la sensación de que le he caído mal y no me ha querido atender como debía, ¿no? Porque yo creo que le caigo mal, en este caso al vendedor, y creo que le caigo mal al técnico porque no me ha atendido como debía. Eso es a nivel psicológico, porque esa persona tiene ese problema a través del cual pues siente que ha tenido, pues eso, algún rifirrafe, perdón, y que esa persona le tiene manía. Sin embargo, ideológico podría ser, pues, a nivel sociocultural, os decía, vaya, ¿qué se hacen ahora los jóvenes? Madre mía, qué cantidad de tatuajes tenía el vendedor, ¿no? Entonces es una barrera ideológica porque a lo mejor hay una brecha de edad importante y puede que sea algo a nivel más sociocultural.
¿vale, Natalia? Entonces, yo creo que las que están, los ejemplos están evidentes, ¿vale? Están claros. Al final pensad, bueno, pues que es mucho temario y que aunque sean cosas concretas, que tampoco voy a ir a que diga, ay, esta palabra era la que estaba mal, ¿vale? Más dudas que tengáis. Dejo primero por si tenéis alguna duda y luego si queréis pues hago yo preguntitas. Bueno, Verónica, yo creo que ahí os estáis haciendo más lío, tal vez de cara al próximo año lo simplifico un poco en los apuntes porque realmente no es algo muy destacado a nivel teórico, me explico. El plan de acción empresarial y el plan estratégico son bastante similares, es decir, a nivel conceptual son muy similares. Sin embargo, creo que, bueno, en los apuntes hago la distinción de que un plan de acción empresarial y el plan estratégico, uno tiene en cuenta más la visión de la empresa y otro más la acción, perdón, la misión de la empresa. En ambos casos, lo que más me interesa es que después conozcáis que dentro de un plan estratégico, lo que se va a llevar a cabo es un estudio de análisis de mercado, un análisis DAFO y por último un plan de acción referido a un plan de marketing, ¿vale? Que es lo que más me interesa a mí. Entonces, os voy a poner por aquí, si puedo dibujar, porque prácticamente podríamos incluso decir pues, que ese plan de acción empresarial y ese plan estratégico van a ser casi a efectos prácticos sinónimos. Es decir, los matices son realmente pequeños. En un caso nos vamos a preguntar qué estrategias vamos a seguir y en el otro qué acciones vamos a seguir. Cuando hablamos de estrategias normalmente nos referimos a los objetivos. Mi estrategia va a ser mejorar la comunicación en redes sociales. Vale, ¿qué acciones vas a llevar a cabo? Me voy a abrir una cuenta en redes sociales, voy a hacer un sorteo en Instagram, voy a publicitarme a través del blog de fulanita de tal. Es decir, que al final es muy similar, pero las preguntas que nos hacemos son diferentes, para llegar a que mi respuesta sea, vale, ese es el plan estratégico o vale, ese es el plan de acción, ¿vale? ¿Qué estrategias voy a seguir y qué acciones voy a seguir? Pero para este tema es muy similar, son casi sinónimos. Por tanto, dentro de un plan de acción y un plan estratégico, valoraríamos los siguientes apartados. Y aquí, por ejemplo, lo digo así porque es lo que me interesa de cara al examen. Es decir, hay detalles que no quiero que os centréis, Verónica, y que os quiten tiempo de otras cosas porque no lo considero realmente importante. Como algunos os he puesto también por correo, que ya he dicho en las tutorías, de este tema, en lo que yo creo que más os tenéis que centrar es sin duda en el análisis DAFO y en el plan de marketing. Y dentro del plan de marketing, pues tendríamos esas 4 P's sobre las que podemos actuar. Uy, pues mira, me oyes escribir y no lo ves. Pues mira, dentro del Bibliobutton hay una pestañita en la cual hay como una diapositiva y es donde estoy escribiendo. Es como una hoja en blanco del Gregorio. Tienes como la parte de chat, la parte de usuarios y luego hay otra pestañita. A lo mejor es que la tenéis minimizada. De hecho, es lo que grabo. Para que no aparezcan vuestros, aunque vosotros forméis parte del Moodle, pero para que no aparezcan por el plan de protección de datos. ¿Ves la hoja en blanco? El punto rojo solo que se mueve. Pero si estoy escribiendo, ¿qué me cuentas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Eso lo veo yo. Juro que está quedando grabado. Bueno. ¡Ay, madre! Pues he escrito 2 líneas. Bueno, pues luego lo veis en la grabación, que es verdad. Y antes en anatomía tampoco lo veíais. La madre. Pues en anatomía estaba proyectando las... Bueno, da igual. Pensabas que era cosa tuya, ¿verdad? ¿Ves? Una barrera comunicativa, Verónica, porque si nos lo hubieses contado, pues claro, pero no. Bueno. Bueno. Venga, pues ¿qué os he escrito aquí? Has escrito dentro de un plan de acción o plan estratégico valoraríamos los siguientes apartados. Os he puesto que en el primero es análisis del mercado.
Luego tendríamos el análisis DAFO. Y por último tendríamos un plan de marketing. Y dentro del plan de marketing podríamos trabajar sobre el producto, el precio, la distribución y las promociones. ¿Vale? Esto es lo que más destaco del tema, el análisis DAFO y el plan de marketing, ¿vale? Tanto de cara al tipo test como de cara a las preguntas cortas que pueda hacer referentes a este tema. Sobre todo, eso era otra de las cosas que tenía apuntadas, porque me habéis preguntado como mucho de este tema, sobre todo eso, así que, pues, así lo quedaríamos resumido, ¿vale? Más dudas que os surjan. Yo la verdad es que creo que las evaluaciones están bastante bien. De la primera evaluación yo creo que va a haber preguntas en el examen que os suenen. Bueno, vamos a ver por aquí. Lo del marketing que mencionas son las famosas 4Ps, efectivamente, eso es, de sus siglas en inglés, de Product, Price, Placement and Promotion, ¿vale? Aunque en castellano distribución es con D, por eso hablamos de esas 4Ps con los términos en inglés, ¿vale? Como decía, las evaluaciones, yo creo que, bueno, los resultados han sido bastante buenos y os van a ayudar sobre todo esa primera evaluación de cara a los exámenes, ¿vale? Porque, bueno, ahí os preguntaba, si os acordáis, el de la comunicación paradójica, el relativo sobre todo a que lo relacionásemos a comunicación paradójica con el lenguaje verbal y no verbal, recordásemos un poco que el lenguaje no verbal es aquel que tiene en cuenta la kinesia, y la proxemia y el paralenguaje. Dentro de la kinesia estamos hablando de la parte más gestual, dentro de la proxemia, la proximidad que tienen los interlocutores, teniendo en cuenta que normalmente va a ser una distancia social o laboral, y después tenemos en cuenta el paralenguaje, que en este caso es todo aquello que va acompañando a lo que yo estoy diciendo, a mi mensaje, ¿de acuerdo? En ese caso, la entonación, el volumen, todo es importantísimo y destaca mucho en el caso de la atención telefónica. En la atención telefónica es muy importante que enfaticemos todo lo que nosotros queramos decir, porque a pesar de que tiene como parte positiva, por así decirlo, el hecho de que puedas dar atención a muchas personas en muy poco tiempo, que bueno, eso es relativo dependiendo de lo que se enrolle la persona por teléfono, pero es verdad que llegas a muchos lugares sin tener que tener en cuenta esa movilidad, pues bueno, tienes esa barrera de que no estás viendo a la persona, al igual que a vosotros ahora mismo nos estoy viendo, ni vosotros a mí, y en este caso, bueno, pues no sabemos muy bien ese lenguaje no verbal que nos está queriendo decir, ¿vale? A este contexto, dices, en la comunicación verbal existe contexto. En la verbal escrita existe contexto. Pues habría que dar algún detalle más, porque normalmente todo está contextualizado. Es verdad que, por ejemplo, algo que es destacado también son los elementos de la comunicación, ¿vale? Ahí os he incidido en las correcciones, espero que os hayáis aclarado un poquito sobre los que lo tenéis bien, estupendo, porque os pongo bien, o genial, o estupendo, pero los que no ha sido así, lo que me interesa es eso, que no pequemos del mismo fallo en el examen. Cuando os pregunto los elementos de la comunicación os ponía dos supuestos. Uno era comunicación y el otro era información, porque en el primero el contexto era farmacéutico, como me comentas en este caso en Natalia, sí que existía el contexto y era una comunicación. Lo que algunos no me habéis puesto es el feedback. El feedback es la retroalimentación y aunque no esté descrito en un proceso de comunicación siempre lo va a haber, porque salvo que haya algún problema, esa persona que ha ejercido de receptora va a elaborar una respuesta y se va a convertir en el emisor y va a ejercer una retroalimentación. ¿Qué pasaba en el otro ejemplo? Que os hablaba de un cartel. En ese cartel estamos hablando de un elemento informativo porque nos está ofreciendo comunicación, pero es una comunicación que solo es informativa, porque para que haya comunicación tenía que haber al menos dos interlocutores y luego retroalimentación. Y en un cartel yo no os había dicho dónde era el contexto. Algunos habéis supuesto que era en la farmacia, pero a lo mejor es un cartel que yo veo en la calle. Entonces es imposible resolver la duda que me planteé. Y el propio elemento informativo, que sería el cartel, en ningún caso me va a resolver esa duda, ¿vale? Por eso en algunos que os he puesto pues que era un elemento informativo, ¿vale? Natalia, para que en la comunicación verbal existiese contexto,
pues tendría yo que decir, en una receta o dentro de la farmacia, es decir, si hay algún supuesto de este tipo en el examen, intento daros el máximo de datos posible. Al igual, por ejemplo, bueno, que en esta heteroevaluación también teníamos los tipos de compra, ¿no? La mayoría me los habéis puesto estupendamente los tipos de compra, pero algunos me habéis ido directamente a decir si era pura, si era sugerida, y se os olvidaba la clasificación principal, es decir, si era una compra razonada o era una compra impulsiva, ¿vale? Yo creo que en estas tres se veían bien. Ya os aviso que en el examen seguro que hay algún caso de estos y además ya os he dicho varias veces que no me gustan como tal las definiciones, sino que me gustan también, pues que si hay algún ejemplo, sepáis con lo que yo os pongo qué caso es, ¿vale? Entonces, en el ejemplo de la heteroevaluación no existe contexto en el cartel porque no concretas, ¿no? Efectivamente, no había ni contexto, o sea, me podéis complementar prácticamente todo, salvo el contexto y la retroalimentación. El contexto porque no os le daba y la retroalimentación porque no existía, ¿vale, Natalia? Y volviendo a lo que os comentaba de los tipos de compra, pues aquí hablábamos, decía, en el primer caso, una compra antiarrugas que habitualmente, no utiliza, pero que llama la atención de la compradora por su aspecto y bajo coste, ¿no? En este caso, que habitualmente no utiliza, por tanto, es una compra que no es razonada porque no hay de buscarla, pero que le llama la atención por su aspecto y bajo coste. El aspecto y bajo coste, al final me está ya hablando de una impulsiva pura. El siguiente es un poco raro porque dice, compra un analgésico en rolón para las migrañas por si alguna vez las tiene porque la vendedora se lo recomienda. Hombre, comprar algo para las migrañas cuando no lo tienes diagnosticado es un ejemplo raro, pero bueno, precisamente por ser así, también busco a veces cosas que se salgan un poquito de la lógica para decir, ah, vale, es que esto es así. Aquí, por ejemplo, me habéis puesto que dependiendo de si padece o no migrañas, será una impulsiva o una razonada. Pero en este caso sería una impulsiva sugerida porque la vendedora se lo recomienda. Si las tiene diagnosticadas, sería en este caso razonada y sugerida. Pero como os digo, por si alguna vez las tiene, buscaba que fuera impulsivo. Y por último os ponía el ejemplo de compra un gel de baño económico de uso familiar de su marca de confianza porque se está acabando el anterior. Yo creo que os daba suficientes datos para ver que era de tipo razonado y en este caso, bueno, pues totalmente razonado y premeditado, ¿vale? No ha sido ni sugerido, en este caso por el vendedor, porque es el que se lleva, ¿vale? Más cositas que teníamos por aquí. Bueno, la parte del cortometraje del Circo de las Mariposas. Un ejemplo de compra razonada sugerida o modificada. A ver, vamos a ello. Por ejemplo, veo que te llevas este champú anticaspa. Si me permites la recomendación, tenemos este HS ahora mismo en promoción. ¿Vale? Entonces, estamos intentando que esa compra razonada, que hemos visto que es un champú anticaspa, que no suele ser algo que digas me doy este capricho, ¿de acuerdo? Sino que es algo que normalmente te llevas. Te he sugerido, he modificado, en este caso otra marca, porque hay una promoción, ¿vale? Tipos de cliente. Muy bien, ahora vamos. Voy a acabar con la heteroevaluación, si os parece, por seguir un poco un orden lógico y ahora voy, Rosana. En este caso os había puesto el cortometraje del Circo de las Mariposas, que algunos me habíais dicho que no le habíais visto y demás y que os ha gustado, me alegro un montón. La verdad es que es muy emotivo y me sirve para trabajar la pirámide de Maslow, ¿vale? Evidentemente ahí hay parte subjetiva en la corrección, porque ¿qué te ha parecido? Pues evidentemente, tanto si me dices que te ha gustado como que no te ha gustado, no es algo que se vaya a puntuar negativamente, porque eso es algo totalmente subjetivo, evidentemente. Pero sí buscaba que lo relacionaseis con la pirámide de Maslow, con la motivación, la autorrealización que tiene en este caso el personaje, porque como en este tema estamos hablando de los tipos de compra, aunque parezca muy primario, tenemos que pensar que esa necesidad de compra parte de las necesidades que nosotros tenemos y las necesidades objetivamente se estudian por una serie de criterios que tienen como punto común esta pirámide de Maslow, aunque hay otras como pueden ser la de Callis, no sé si os suenan, por ejemplo, para determinar las necesidades que tiene una persona, sobre todo cuando valoramos estrategias y si tienen alguna necesidad de situación de dependencia, tipos de ayuda, es decir, cuando ya nos vamos al ámbito más formal, ¿vale? Pero esos test se basan precisamente en pirámides como es la de Maslow.
Entonces era para que, bueno, pues vieseis un poco cómo desde el inicio, desde que no tiene un sitio donde cobijarse y va a este sitio, es decir, una necesidad de supervivencia muy básica, hasta cómo en el corto acaba con una necesidad de autorrealización y por tanto ha tenido que ir escalando esas necesidades poco a poco y que si no tienes dónde comer, por ejemplo, o dónde caerte, evidentemente no vas a pensar en una necesidad de autorrealización porque tienen que ser una consecuente de la otra, ¿vale? Era un poquito lo que buscaba a este respecto. Volviendo un poquito en esa línea, el otro día ya repasé un poco la importancia de conocer cuando a un grupo de personas se le llama grupo social, cuando tiene 5 características concretas, cuando no tiene esas 5 hablábamos de un cuasigrupo, ¿vale? Y dentro de los grupos sociales distinguíamos 2, los grupos sociales primarios y los grupos sociales secundarios. Entonces, de esa parte es lo que más destaco. Lo de la ventana de Johari, por ejemplo, no os lo voy a preguntar, que es algo muy interesante, por ejemplo, para hacer en clase o comentar, pero no, eso no os lo voy a preguntar. ¿Vale? Más cosas. Tipos de cliente que me preguntas. Venga, lo repasamos el otro día, Rosana, pero vamos a ellos. Voy, si os parece, bueno, iba a decir, os voy a proyectar por aquí, si no lo veis, pero bueno, así lo tengo yo delante el orden para que no se me escape ningún tipo de cliente, que estamos en el tema 2. Tipos de cliente. El otro día dije que, bueno, si va a haber alguna pregunta de tipología de cliente y sobre todo, bueno, pues esas pautas de actuación que podemos hacer y que no podemos hacer, ¿vale? Ah, cuando proyecto el PDF sí se ve, en anatomía sí. Venga, pues genial. Pues entonces sí que le voy a preguntar al informático, porque ya es raro, porque otras veces, cuando la cuarentena y todo esto, las clases eran online. Y claro, a los chicos que ahora mismo por el tema del COVID se ausentan, también les damos la opción de que sigan las clases online. No sé. Vale. Anda, ahora aparece lo de antes. Anda. Pues a lo mejor es que estaba en otro plano o no había dado a compartir o algo. Bueno, sea como sea. Vale. Perfecto. Bueno. En este caso, bueno, pues en tipos de cliente nos encontrábamos el primer tipo del cliente, el racional. Mirad, el otro día además en una de las preguntas os ponía, esa por ejemplo no es materia de examen, ¿qué es el síndrome del experto? ¿No? Entonces, bueno, era para, como a veces lo escuchamos pues mucho bueno, pues en las noticias, lo leemos en Twitter o algún podcast y estas historias, pues bueno, era en este caso, algunos me gustó que tuvieses en cuenta que podía ser el síndrome del experto tanto en el trabajador como en el consumidor o cliente, ¿vale? Por cierto, consumidor y cliente, importante. El consumidor, en este caso, es una persona que no compra habitualmente, no tiene una regularidad en la compra en una farmacia, como características, por tanto, no guarda fidelidad y a nivel de empresa es muy complicado pues, realizar, en este caso, una proyección futura, ¿no? De qué productos voy a necesitar, qué plan de mejoras tengo que realizar. Sin embargo, los clientes son consumidores habituales, sí que tienen en este caso, bueno, pues esa fidelidad y bueno, a los consumidores irían destinadas aquellas promociones de venta y a los clientes irían destinadas, además de las promociones de la venta, estrategias de fidelización, ¿vale? Volviendo a los clientes, en este caso, bueno, pues teníamos el cliente racional. Como características, pues bueno, sabe muy bien lo que quiere y por tanto es bastante conciso en lo que demanda al trabajador y pide información exacta porque el resto la sabe. Pero aunque la sepa, no necesita, en este caso, demostrar que sí tiene ese conocimiento, no es como el cliente dominante. Por eso el cliente racional se ve que es el cliente un poquito. Se considera cliente perfecto, pero al cliente racional es muy complicado meterle una venta cruzada o una venta complementaria, porque como sabe muy bien lo que necesita, habitualmente sus compras son racionales y muy poquitas son impulsivas. En este caso, lo que tenemos que demostrar es seriedad, interés, seguridad, profesionalidad y ofrecer una información que sea precisa y compleja. Quizás esto último sea lo más destacado porque lo demás lo tenemos que hacer con todos los tipos de cliente. Evidentemente, un error a evitar sería mostrar que no nos interesa lo que quiere, porque un cliente racional va a ir a preguntas muy concretas que quizás nos salte un poco de ojo y digas, uy, no me esperaba, por ejemplo, esta pregunta.
Y eso es algo que no se debe de hacer. Una de las estrategias que vemos ahora, por ejemplo, nos vamos en el tema siguiente, quiero repasar las fases de la venta. Algo que no se debe de hacer nunca sí, Natalia, ahora voy a eso que es muy interesante. Algo que no debemos hacer nunca es minimizar o restar importancia a lo que nos están diciendo y hacerle ver que es único. Es decir, aunque en algunas circunstancias sea muy bonito hacerle sentir especial, no para mal. Me explico. En este caso, el decir, uy, pues, por ejemplo, muy buena pregunta, no se me había ocurrido, eso es algo positivo. Pero decir, uy, qué pregunta más rara, esto no me lo habían preguntado nunca. ¿Veis el matiz? En el primer caso te puedes sentir halagado, en el segundo te sientes minusvalorado. Entonces hay que ver muy bien la tonalidad que se emplea. Y Natalia, lo que has puesto en el chat es muy interesante. Un cliente, pero te lo digo de verdad, un cliente puede ser racional en una farmacia pero indeciso en otro sitio. Efectivamente, cada uno de nosotros tenemos nuestros fuertes y, por ejemplo, ahora vosotros que estéis estudiando algo relativo a la farmacia, supongo que cuando vayáis, pues lo veis desde un punto de vista un poquito ya diferente al que lo veis a lo mejor antes de haber estudiado estas cosas. Y eso hace que a lo mejor vuestra percepción sea diferente o hagáis preguntas un poquito más complejas. Pero, sin embargo, si vais a otro tipo de establecimiento, a lo mejor no tenéis esos conocimientos y precisamente sois más indecisos. También funciona mucho con el tipo de producto que estemos comprando. Es decir, es muy fácil tener una compra impulsiva, en un supermercado cuando te llevas una bolsa de patatas, pero impulsiva en un concesionario pues es un poco complicada. Entonces depende mucho del producto que te vayas a llevar, porque como decía, en este mismo tema, la complejidad de la compra tiene que ver con muchas cosas, como pueden ser, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la persona referente al producto, al coste que tenga. Entonces, además de los conocimientos, no afecta a su psicología, o sé cómo de seguro es, aunque no sea un experto en el tema. Supongo que para poder realizar tipologías de cliente tan generales como las que están puestas en estas dos diapositivas, pues está referido un poco todo, ¿no? Es complicado que una persona que sea insegura en su ámbito personal se muestre totalmente segura ante una persona desconocida. ¿Es algo raro? ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Pero bueno, aquí tenemos, como hemos dicho otras veces, Javier, tipos de cliente muy generales. Entonces, bueno, nos podemos encontrar después casuística muy, muy variada, ¿vale? El cliente reservado. Aquí, como decía, pues evita mirar a los ojos, mantiene distancia con el vendedor, no exterioriza su opinión y necesita mucho tiempo para valorar y decidir. Características que nos llevamos a la cabeza, pues tendríamos que hacer preguntas que sean de respuesta más o menos fácil, en el cual no elaboremos preguntas demasiado complejas o de respuesta múltiple. Como le cuesta tanto exteriorizar su opinión, lo positivo es no interrumpirle y no acabarle las frases, que es algo que lo hacemos involuntariamente, pero que hace que nos aleje más de este tipo de clientes. Porque en este caso le quitas esa importancia, aunque sepas lo que va a decir, porque es pues lo conozcas, no debemos interrumpir. Tenemos que dejarle tiempo para pensar y destacaba el otro día que tenemos que atender a otros clientes en lo que se decide, ¿vale? Es positivo al igual que el indeciso, que está en la siguiente diapositiva. Creo que sí. Cosas negativas. Bueno, pues en este caso tenemos que evitar el mostrarnos inquietos, el hacerle ver que tenemos prisa, que arranque, que venga. Elevar la voz para forzarle a responder. Esto es algo que a veces sale solo cuando ya tenemos una situación que se nos ha agotado la paciencia. O bueno, esos silencios largos, pues intentarles quitar importancia y decir, bueno, me voy un momentito con otros clientes o voy a recoger por aquí, si algo necesitas estoy a tu disposición, ¿vale? Javier, es que yo pensaba que estaba muy vinculado a la psicología por lo de reservado y dominante. Realmente sí, como te digo, pero bueno, hay muchas otras cosas que afectan. En el dominante, sé que decía que estaba tan relacionado con el síndrome del experto, necesita expresar lo que sabe, busca normalmente el elogio y demanda mucha información. Aquí cosas características, bueno, pues realizar demostraciones lo destaco, ¿vale? Las demás, pues creo que ni discutir ni interrumpir deberíamos hacerlo con ningún cliente, no considerar sus críticas tampoco lo tenemos que hacer con ningún cliente, es decir, me voy a ir a lo que es destacado de cada tipo. Aquí nos encontramos al hablador, en este caso, bueno, pues vas a poner muchos temas a tener en cuenta que no siempre tienen que ser los técnicos, que se interesan mucho por la opinión que dé el vendedor.
y que necesita que estén constantemente pendientes de él. Por tanto, pues casi es mejor cerrar la venta con este cliente hablador que dejarle tiempo para pensar, porque realmente ese tiempo pues va a estar hablando. Tenemos nosotros que tratar de reconducir la conversación, realizar preguntas de tipología cerrada, es decir, de respuesta muy concreta, sí, no, tal vez, esto me gusta, esto no. No mostrar prisa, porque entonces el hablador también, pues se va a obcecar un poquito en continuar con ello, normalmente, y procurar pues no entrar en conversaciones ajenas a la compra. El impaciente, al igual que veíamos antes, este tiene un lenguaje no verbal que suele ser bastante marcado, se pone muy nervioso al esperar y por eso es muy importante el mostrar interés por él inmediatamente, hacerle ver que hemos visto sus señales y que en cuanto podamos le hacemos un hueco. Incluso si, tiene que irse, pues podemos aportar esa información escrita complementaria, ¿vale? Las tres serían características casi exclusivas del impaciente, ¿vale? Y en cuanto al indeciso, este de atender a otros clientes, al igual que con el reservado, esto es muy importante. También el no mostrar demasiados productos, porque le puede costar mucho decidirse cuando además le cuesta per se. No mostrar inquietud ni prisa. Y yo creo que esto es como lo más destacado de este tema, ¿vale? Porque aquí ya he repasado un poquito lo de los tipos de compra. Así que me voy a ir con el siguiente tema, con las fases que las quería repasar con vosotros, ¿vale? No estaba hablando, yo creo que nos habrá perdido. Es que en el tiempo además que se sube no me coge el audio. Vale. Sobre las fases de la venta es muy importante conocer el orden y qué pasa en cada una de ellas, ¿vale? En este caso, la preparación de la venta, ya la hemos comentado, ocurre antes de dar la información complementaria escrita. ¿Por qué al impaciente? Porque normalmente el impaciente suele ser porque tiene prisa, porque se ha dejado el coche en doble fila, porque no nos puede o no quiere estar mucho tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, pues me han contado compañeros que conozco también en farmacias y demás, que por el tema, por ejemplo, del COVID, hay gente muy aprensiva que, pues apenas quiere estar en los establecimientos. Entonces incluso llaman antes por teléfono para decir que se lo tengan preparado. Entonces a esos, por ejemplo, pues datos sobre la posología y demás se lo anotan en POSIT dentro de la bolsa para que esté el mínimo imprescindible en la farmacia, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, volviendo a las fases de la venta, si recordáis esta primera fase de preparación, la número 1, ocurre antes de iniciar y es el hecho de que tenemos que conocer todo al respecto pues, de lo que hay en la farmacia, ¿no? De los clientes, del sentido de la farmacia, los productos que tenemos en stock, las promociones que tenemos, datos de la competencia. ¿Qué tema? Este es el tema 4, Rosana. Perdona, que he ido muy deprisa, así sin descanso. También por vosotros, que alguno habíais puesto que os teníais que ir a las 6 y ya son y 10, pero bueno, que lo estoy grabando todo, ¿vale? Entonces, sobre todo por dejar hoy rematado, aunque como he dicho en el otro chat también, todas las dudas que me vayan surgiendo, pues, como siempre al correo, intento contestar rápido. En este caso, preparación de la venta, todo ocurre antes. Las pautas de actuación, pues son conocer muy bien nuestras bases de datos, tanto de los productos como de los clientes, ¿vale? La primera que ocurriría cuando el cliente ha entrado por la puerta de la oficina, pues sería esa recepción y la acogida. En este caso, estas dos fases, tanto recepción como acogida, son comunes a las fases de la atención al cliente, que si os acordáis aquí eran la recepción y la acogida, el acceso y la despedida.
La recepción y acogida solo sería este punto número 2 de fase de la venta. El acceso sería todas las demás fases, salvo la última de despedida propiamente y la de en este caso seguimiento postventa, ¿vale? Por tanto, prácticamente todo va a estar dentro de la fase de atención al cliente del acceso. Pero aquí estamos ya propiamente con la venta. En este caso, la recepción y la acogida es simplemente ese saludo, ese primer contacto con el cliente en el cual nos presentamos, hola, buenos días, ¿qué desea? ¿En qué le puede ayudar? Identificación de las necesidades sería el punto 3. Aquí os digo que hay que poner en práctica la escucha activa. Esto volviendo al tema 1, recordad, el emisor realiza la comunicación eficaz y el receptor realiza la escucha activa. Cuidado, no vaya a ser que en el examen esté al revés puesto y os diga, ¿es cierto que el emisor realiza la escucha activa? Eso es el receptor, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues realizar primero preguntas abiertas y luego poco a poco, mediante la técnica del embudo, ir realizando preguntas más cerradas de respuesta sí o no. Aquí tenemos que dejar hablar al cliente, observar muy bien también el lenguaje no verbal, porque ahí es donde realmente nosotros también vemos si está de acuerdo con lo que le estamos diciendo o no, y escuchar muy bien empatizando con su respuesta. En la 4 tendríamos la determinación del producto a ofertar. Aquí tenemos que conocer todos los que tenemos. ¿Por qué? Porque si alguno nos hemos quedado sin stock y le ofrecemos, pues después tenemos que recular y decir no me queda, te lo pido, y una vez le habíamos convencido, pues cuesta un poquito que se lo lleve, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí que manejar muy bien la documentación y aquí la discordia. Es muy importante en esta fase visualizar el lineal desde el mostrador. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros ya hemos estado en el mostrador, que normalmente ahora tendemos a ser individualizados y estamos ante un cliente de esos indecisos, le podemos señalar, dice, bueno, no estoy muy seguro de cuál me quiero llevar. Dice, mira, pues este es el lineal, vete yendo a ver los productos y ahora en un minutito estoy contigo, ¿vale? Eso te da tiempo, le da tiempo a que se vaya. Y es muy importante por eso visualizar bien el lineal y señalizar dónde se tiene que dirigir. Desde el mostrador. Lo que ocurrió en una de las autoevaluaciones es que os ponía en cuál de las siguientes es importante el visualizar desde el mostrador. Y nos puse determinación del producto a ofertar. Entonces, pues sería la siguiente, ¿no? Ha sido importante para llegar a la presentación de la venta. Esta, que es el número 5, se subdivide en 4 fases, que al final están todas muy juntitas, ¿vale? Pero bueno, la primera sería como tal decir, de acuerdo, entonces te quieres probar este champú, yo que sé, anticaspa que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, mira, pues en este caso, aquí dice cómo lo tenemos que utilizar, cuántos lavados son los tal, pues presentación y describir el producto, ¿vale? Argumentar. En este caso intentamos ver o enfatizar en aquellas características positivas, beneficiosas, si está en promoción, en las utilidades del producto, es decir, una incitación a la compra. Normalmente empezamos por argumentos que sean fuertes, que sean contundentes. Ya empezamos. Está de promoción. Uy, ya miramos de otra forma, ¿vale? Entonces tenemos que ir, pues eso, llamando la atención sobre ese producto, ¿vale? Una demostración, hombre, a un champú, pues como que no. Pero en otro tipo de productos, pues sí que podemos, si son a lo mejor de una utilización un poquito rara, que no se lo ha llevado nunca, que no sabe qué partes tiene, dónde está la batería, etcétera, pues sacamos de la caja todo el producto y decimos, pues mira, este cepillo viene con 3 recambios, aquí tienes la carga, etcétera, ¿vale? Entonces ahí aprovechamos para explicar el modo de empleo. Y por último, la resolución de dudas, que aquí me quería detener un poquito a poneros algunos de estos ejemplos para que nos queden claros las técnicas de resolución de dudas. Esto, bueno, normalmente va en esta fase final, después de esta argumentación, ¿vale? Aquí es en el momento que preguntaríamos, ¿qué tal? ¿Alguna duda? Antes de pasar directamente otra vez al mostrador, de pasar al pago, sí, no, etcétera, ¿vale? Uy. Perdona. En este caso os he puesto ejemplos de distintas técnicas de resolución y yo creo que sí que lo he comentado, pero bueno, por si acaso. El desgaste. El desgaste se va a aplicar a objeciones que se consideran muy poco argumentadas, muy poco fundamentadas.
y es hacerla repetir en el sentido de desgastar eso, es decir, el ir desmontando el mito parte a parte, ¿no? Por así decirlo. Entonces al final va a acabar viendo pues que no tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Os pongo así un ejemplo como muy reciente. Me viene un señor a la farmacia y dice, quiero un test de antígenos, la verdad. Pero es que he visto esto de que no vale para nada porque le han echado un zumo de naranja y es que no vale para nada, ¿no? Esto lo habéis visto a lo mejor en las noticias, que os lo he estado contando yo a los chicos hoy, cómo funcionaba un test de antígenos por dentro y cómo era la tira reactiva que teníamos dentro. Pues a lo mejor no suena, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que hacerles ver que en este caso, pues la solución que está dentro del test de antígenos es específico para las proteínas referentes al virus del coronavirus y que no tiene nada que ver con el zumo de naranja, que si se modifica el pH, que es la acidez y la basicidad de ese medio que le han echado, lo invalidas por completo. Entonces el resultado pues no tiene ningún sentido, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que intentas ver poco a poco cómo ese mito pues es falso, ¿no? Siguiente técnica de resolución de dudas, la compensación. En este caso, ¿cuándo compensamos? Pues cuando vemos que efectivamente hay algo negativo que es innegable. Nosotros ahí vemos, volviendo, ¿no? a este cepillo eléctrico, pero ¿qué autonomía tiene? 2 horas solo. Uf, eso es muy poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la autonomía no es muy alta, pero te intentamos compensar con, ¿vale? Puede funcionar o no, pero bueno, pues en este caso añadimos, como pone ahí, admitimos esas objeciones porque son correctas, ¿vale? Pero intentamos que las ventajas aún así ganen. Minimizar. Esto, como decía antes, es muy útil cuando, bueno, pues son objetivos un poco secundarios, ¿no? Hay que desdramatizar algo. Por ejemplo, que un cliente nos pregunte por el precio prácticamente al final significa, como os pongo ahí, que es un criterio que no va a tener muy en cuenta a la hora de llevarse un producto u otro. Entonces al final dices, descuide que con la promoción que tenemos el producto está súper bien el precio, por ejemplo, ¿vale? Minimizas esto. Entonces, bueno, eso puede ser positivo. O dices, ay, no te he preguntado por esto otro tiempo, ¿te importaría volver a enseñármelo? Sí, por supuesto, sin ningún problema. Minimizar, aunque en el fondo digas, madre mía, media hora llevo contigo, ¿no? Es decir, espero que al final te lo lleves porque realmente me estoy currando esta venta. Testimonio autorizado. Esto es importante acordarnos que normalmente tenemos que hablar de lo que opinan otros, ¿vale? Otros expertos. Pues he escuchado que a un compañero mío le parece, a tal cliente le ha gustado, no le ha gustado, pero nunca basarse en experiencias propias para futuras reclamaciones. Prevención. Esto suele ser una demostración muy bonita de honestidad que normalmente pues sale bien. Pero bueno, está muy relacionado con la compensación. Pero en el caso de la compensación, lo negativo del producto nos lo hace ver el cliente. En la prevención nos adelantamos. Les decimos, como verá en la caja, pone que solo tiene 2 horas de autonomía. Pero ya le digo yo que tiene muchas otras cualidades, ¿vale? Es decir, estoy previniendo, sé lo que me va a decir, pero me adelanto. Eso, por ejemplo, ante clientes racionales, clientes dominantes, suele ser algo positivo. Y por último, la alineación. En este caso, alinear a los clientes es lo que decía, lo que os ponía como ejemplo antes, ¿no? Cuando es una duda que es muy reiterada, por ejemplo, el decir, no, tranquilo, si es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Si lo acabas, por ejemplo, de contestar, o es algo que ya le has contestado, algo que era muy evidente, pero así no le hace sentir diferente en el mal sentido, ¿vale? Y sería la alineación. Siguiente fase, nos encontramos ya con el cierre, el número 6. En este caso es cuando decide el cliente llevarse el producto y vamos a pasar, en este caso, a la caja. ¿Cómo sabemos que esa venta está cerrada? Porque ya se interesa por una característica muy concreta, porque ya valora la documentación, la garantía, nos pide ya esa demostración de esa fase 4 que venimos anteriormente, de esa fase 5, perdón, pero de las primeras de la demostración, saca la cartera, pregunta al acompañante y demás, ¿vale? Aquí sería el momento de ofrecer esa venta complementaria o venta cruzada, que es solo el ejercicio que ya tenéis corregido de la segunda heteroevaluación, porque sí que me interesaba que tuviésemos el concepto muy claro de cara al examen, ¿vale? Al final el tríptico es algo evidentemente que no os voy a pedir en un examen, como os decía antes,
Pero sí esto, y yo creo que el que más he tenido que apostillar a lo mejor ha sido en el caso del chupete, a lo mejor, bueno, porque tampoco estamos muy familiarizados con ese tipo de producto y otros te pueden resultar más sencillos. Pero bueno, normalmente recordad, el producto complementario suele ser un producto que está relacionado con el que se lleva en primera instancia y que tiene un coste menor. Si tiene un coste más elevado, por definición, no hablamos de venta complementaria, sino que serían dos ventas, ¿vale? El otro día ya diferencié cross-selling de upselling. En nuestro ámbito, cuando se lleva otro producto de menor precio, es un cross-selling exclusivamente. Después nos encontraríamos del cierre. Bueno, aquí os he puesto como muchos, para que tengáis vosotros ideas también, ¿de acuerdo? Entonces imaginaos que os pongo un ejemplo. Pues si un cliente se llevase un chupete, ¿cuál de los siguientes sería la mejor venta cruzada opcional, ¿vale? O cuál para vosotros sería esa mejor venta cruzada. Algunos os habéis ido para otros productos relativos al chupete, pues para sujetar el chupete, para guardar el chupete, para esterilizar el chupete portátil, que es lo que me habéis dicho. Otros os habéis ido en la parte de la madre, sobre todo, por ejemplo, para el control del peso, esa caída del cabello, por ejemplo, que normalmente se fortalece durante el embarazo, pero se debilita en la etapa de la lactancia. Bueno, bien hilados todos, me han gustado. Bueno, en este caso, aquí acordaos que este punto 8 estaba mal, esa venta complementaria o cruzada no es aquí, esto aquí vendría la del cierre o despedida. La despedida tiene que ser correcta, haya o no haya habido la compra. Y por último, el número 9, seguimiento postventa, ¿vale? En este caso, bueno, continuar atrayendo, ¿no? Fidelizando a esa persona. Pásate por aquí y me cuentas qué tal. Recuerda que tenemos aquí el punto sigre. Eso mejora la satisfacción del cliente, se siente querido, escuchado, ¿vale? Y yo creo que, bueno, estas son las fases que nos encontramos. Es el último punto del tema 4. Y del tema 5 es un poquito por el que he empezado a contaros. Entonces, yo creo que por mi parte lo más destacado de dudas, así de repaso súper general, estaría. Contadme vosotros si tenéis alguna otra. A ver, que me estéis escribiendo. Las preguntas de desarrollo pueden ser prácticas o más de definiciones. Más prácticas. De definiciones creo que no hay ninguna. Así que recuerda la de la mente. No. Son todo más prácticas, como las evaluaciones. Carreras, tipos de compra, elementos de la comunicación, tipos de compra. Bueno, pero con práctica. ¿Vale? Voy a quitar por aquí la grabación.